nos hable. Le damos la bienvenida a las personas que en este momento nos sintonizan a través de nuestro canal de televisión. Bienvenidos, Dios les bendiga. Los que están en sus casas, benditos los que estamos en este lugar y el tiempo de Dios. Por lo tanto, los que están ahí en sus casas, los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso. Necesitamos que leamos en nuestra palabra, en la palabra de Dios, ahí en Éxodo capítulo 14, que es lo que nos corresponde para hoy. Éxodo capítulo 14, y nuestro tema para hoy, entre la espada y la pared. ¿Cómo es? Entre la espada y la pared. Por eso decía, comentábamos ahora, quería hablarlas después del culto. Entre la espada y la pared. El pueblo de Dios quería ser libre. El pueblo de Dios quería habitar en las mejores tierras, esas tierras prósperas, esas tierras donde iba a encontrar leche y miel. Ese era el deseo, ese era el anhelo del pueblo de Dios. Y Dios quería dárselo. Dios quería hacer que el pueblo viviera en la tierra, en un paraíso, en algo hermoso, en algo bonito. Pero primero tenía que entrenarlo para que pudiera conquistar esa tierra de bendición. Dios sabía muy bien el anhelo del pueblo, sabía que estaba en esclavitud, sabía que quería salir de ahí para ir a un mejor lugar. Y Dios le iba a conceder ese deseo. Pero primero tenía que entrenarlo para tomar esa bendición, para conquistar esa bendición. Muchos de nosotros también anhelamos cosas, queremos cosas, buscamos bendición de Dios, pero no entendemos que Dios muchas veces permite que toquemos fondo. Dios permite que nosotros estemos entre la espada y la pared para que aprendamos a depender de nuestro Dios, para entrenarnos. La primera lección que iba a tener que aprender el pueblo de Dios era cómo pasar el Mar Rojo. Los egipcios iban tras del pueblo de Israel con su poderoso ejército y se había convertido como la espada. Pero al frente el pueblo de Dios tenía un mar, el Mar Rojo, que se convertía en una fuerte pared que tampoco le permitía avanzar. Estaba entre la espada de los egipcios y la pared que se levantaba con ese mar rojo. Entre la espada y la pared. ¿Qué hacer en ese momento entonces, cuando Dios permite que estemos en ese lugar? ¿Qué hacer cuando nosotros nos sentimos acorralados y no sabemos para dónde ir? Esa era su primera lección. ¿Cómo salir de entre la espada y la pared? En el versículo 2 y 3, ¿qué nos dice? Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre el Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y estaban en una situación difícil. Y Faraón dirá: el desierto los ha encerrado. No hay por dónde salir. Llegó un momento en la vida del pueblo de Dios que no había por dónde salir. Por donde ellos miraban, el paso estaba impedido. Los egipcios estaban a un lado y el mar estaba al otro lado. ¿Qué hacer? Tenían que tomar una decisión muy difícil. O se enfrentaban al ejército egipcio, que era muy difícil, porque iban con todo su armamento, porque iban con todos sus hombres, o tirarse al mar, que sería un suicidio, porque no iban a sobrevivir tampoco. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo salir de entre la espada y la pared? Era un momento muy difícil el que ellos estaban viviendo. Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice?
Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. ¿Cómo iban los egipcios? Iban con todo su ejército, con toda su caballería, con todos sus hombres armados. ¿Y el pueblo cómo enfrentarse a ese ejército? Si ellos se devolvían y tomaban la decisión de enfrentarse a los egipcios, tenían que enfrentarse a ese ejército tan numeroso, tan fuerte y tan preparado para la guerra. El pueblo de Israel no estaba muy preparado para la guerra, ni tampoco tenía el arma suficiente para pelear con ellos. Si decidían enfrentarse a los egipcios, era, como dice el mundo, pelea de tigre con burro amarrado. Era difícil. La otra opción era tirarse al mar, pero ese era un suicidio. ¿Cómo tirarse al mar? ¿O cómo enfrentarse a ellos? Estaban entre la espada y la pared. No sabían qué hacer y para dónde coger. Y Dios permite muchas veces a nosotros también que estemos entre la espada y la pared y que no sepamos para dónde, no sabemos qué hacer. No hay para el arreglo, no hay para la luz, no hay para el teléfono, no hay para el gas, no hay para arreglo, no hay para nada, entre la espada y la pared. ¿Para dónde? ¿Para dónde coger? ¿Para dónde mirar? Entre la espada y la pared. ¿Cómo salir entonces de esa situación? ¿Cómo salir entre la espada y la pared? Entre ese mar y esos egipcios que pueden estarnos persiguiendo y que nos quieren también acabar. Vamos a mirar entonces alguna forma cómo nosotros podemos salir de esa condición de estar entre la espada y la pared. Si Dios ha permitido que usted y yo lleguemos a esa situación, ¿por qué permite Dios que eso suceda en nuestras vidas? Primero, debemos entender que Dios permite que nosotros toquemos fondo para Él glorificarse. En el versículo 4, ¿qué dice? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dice que Él permitió que el pueblo de Dios llegara a esa situación donde estaban entre la espada y la pared. Dios permitió que se endureciera el corazón de Faraón para que los persiguiera de tal manera. ¿Para qué? Para glorificarse Dios. Y me glorificaré en Faraón. Y entonces Faraón sabrá quién soy yo. Dios permite que nosotros tengamos este tipo de situaciones difíciles para Él glorificarse en nosotros, para que veamos que la provisión la da ¿quién? Dios. Para que nosotros como pueblo podamos creer en que Dios es quien nos da la provisión. Es que yo quisiera bendecir la iglesia, pero ¿cómo lo hago si yo no tengo? Bueno, Dios se va a glorificar en eso entonces. Dios se va a glorificar en tu economía, en la economía de la iglesia. Si tú tomas la decisión de bendecir la iglesia, entonces Dios se va a glorificar en tus finanzas. Dios permite eso para Él glorificarse, para que le demos la gloria a Él, para que no digamos que fue por fuerza nuestra. Por eso cada uno de nosotros no hemos traído cheques y muchas cosas acá a la iglesia, porque diríamos que es por nosotros. Dios permite que tengamos ese tipo de situaciones. Dios permite que vivamos entre la espada y la pared. ¿Para qué? Para gloriarse Él, para glorificarse. Él permitió que el pueblo llegara a esa situación para glorificarse, para gloriarse ante el Faraón, para que el mundo sepa que es Él quien nos sostiene, para que nosotros podamos decir cómo nosotros, no teniendo muchos recursos, podemos mantener una iglesia muy bien. Para eso Él quiere esta situación, para que Él se glorifique en nuestras finanzas, para que nosotros podamos decir, nosotros no somos miembros muy ricos, pero Dios se ha glorificado en nosotros y Dios nos bendice.
Nosotros no podemos permitir que la obra de Dios se acabe, porque Dios se glorifica en nosotros. Él se va a glorificar en tus finanzas, en tu negocio, en tu empleo, en tu salario, en tu vida, en la mía. Él se va a glorificar, y por eso Él permite esos momentos. Por eso Él permite que nosotros vivamos entre la espada y la pared, para que confiemos en Él, para que sepamos que Él lo permite, para mostrar todo su poder. Él quiere que nosotros experimentemos experiencias sobrenaturales. Él quiere que nosotros experimentemos lo sobrenatural, que nosotros podamos decir: yo no soy una familia que tiene mucho dinero, pero veo lo sobrenatural en mi vida, y cuando yo decido bendecir, Dios me provee. Y eso es algo sobrenatural. Dios permite esto para que nosotros, como familias y miembros de esta iglesia, veamos lo sobrenatural en nuestras vidas. Que nosotros esta mañana digamos: Señor, yo no sé de dónde voy a sacar para bendecir la iglesia, pero tú vas a hacer algo sobrenatural. Amén. Tú vas a bendecir tus finanzas, tú vas a glorificarte en nosotros. Para la gloria de Dios es que permite que nosotros muchas veces estemos entre la espada y la pared, para que nosotros veamos que la provisión no proviene de nuestros bolsillos, proviene de la bendición de Dios. Por lo tanto, si Dios va a bendecir esta iglesia, no es por tu esfuerzo, tu trabajo, ni por el mío, sino porque Dios se va a glorificar en nosotros, si nosotros así le decimos a Dios, y si nosotros permitimos que Dios se glorifique en nosotros, en nuestra vida. Amén. Amén. Segundo punto, ¿qué necesitamos para salir de entre la espada y la pared? No tener miedo. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, ¿qué dice? En gran manera, y clamaron a Jehová. Cuando ellos vieron esa situación, ellos se llenaron de miedo. Pero si yo quiero salir de entre la espada y la pared, lo que yo no debo tener es miedo. El miedo nos paraliza. El miedo hace que no pensemos con claridad. El miedo hace que nosotros renunciemos a lo que Dios nos ha dado. El miedo hace que nosotros digamos: entonces acabemos con esto porque no hay más. El miedo hace que nosotros no tengamos ideas. Por eso no debo tener miedo. Primero, si yo quiero salir de entre la espada y la pared, lo que debo es entender que Dios permite que nosotros vivamos eso para glorificarse. Segundo, no debo tener miedo, porque el día en que invada el miedo en nuestro corazón nos paraliza y no tenemos ya más ideas y ya no sabemos qué hacer y no encontramos salida. Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Acabamos con eso? No, eso sería dominarse por el miedo. No vamos a tener miedo. El diablo lo que quiere es eso. Faraón lo que quería era intimidar al pueblo de Dios, y por eso se fue armado con todo lo que tenía, y por eso le quería dar con todo. Y Dios quiere también protegernos, porque el diablo quiere que nosotros tengamos miedo. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, lo que menos debe haber es miedo. Una cosa es que por algún momento tengamos temor, pero no debemos dejarnos invadir y dominar por el temor y por el miedo. El miedo en ciertas áreas de nuestra vida es normal, pero cuando nos invade, entonces ya no es normal. En algunas cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida es normal que por algún momento tengamos miedo, que tengamos temor, pero no es normal que el miedo invada nuestro corazón, porque si eso es así, entonces nos paralizamos y ya no sabríamos qué hacer. Tercero, no renegar de la situación que nosotros estamos pasando. Cuando nosotros vivimos inconformes con lo que tenemos, llega la infelicidad a nuestra vida. Toda persona infeliz es todo aquel que vive inconforme con la situación que está viviendo. No puedo renegar de esa situación que estamos viviendo. En el versículo 11, ¿qué dice? Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso? Así como nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿Es que acaso allá en Egipto no habían sepulcros que nos traes a morir aquí al desierto? Y esa no es
la actitud de un vencedor. No importa la situación por la cual estamos pasando, pero nunca tenemos que renegar. Cuando yo reniego por lo que estoy viviendo, me vuelvo inconforme. Y cuando yo soy inconforme con lo que tengo, entonces viene la infelicidad. Ahora eso no significa que yo me tengo que resignar, significa que yo tengo que estar bien con lo que tengo de momento para poder luchar por algo más. Nosotros no nos lamentamos por lo que tenemos, somos benditos. La situación es la difícil, pero tenemos que enfrentarla. Amén. Amén. No puede alguien prosperar cuando se la pasa solo renegando por su condición. Cuando nosotros nos pasamos renegando por la vida que nos tocó, entonces no tenemos ideas, no podemos pensar, entonces no podemos hacer planes y proyectos. ¿Cómo alguien puede hacer proyectos, planes, cuando está renegando por la situación de vida que le tocó? Solamente cuando yo salgo adelante, cuando yo pienso en avanzar, entonces lo logro, pero cuando está renegando por lo que tiene, no va a ser más bendito. Por eso nosotros no renegamos por la situación que vivimos. Lo que nosotros hacemos es prepararnos para salir adelante de eso. Primero, ¿qué debo hacer entonces? Debemos entender que Dios permite esa situación difícil para glorificarse. Segundo, no tener miedo. Tercero, no renegar por la situación que estamos viviendo. Cuarto, no buscar culpables. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿No es esto lo que te habíamos dicho? Cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, cuando estamos entre la espada y la pared, lo que menos nosotros debemos hacer es utilizar esa palabra ya muy arraigada en nosotros. Te lo dije. Te lo dije. Porque nosotros empezamos a buscar culpables. Cuando nosotros buscamos culpables, lo que estamos es evadiendo nuestra responsabilidad. Cada vez que usted en su casa, en su hogar, en su trabajo, afuera, en la sociedad, busca un culpable, lo que está es simplemente huyendo a la responsabilidad que usted y yo tenemos también. Si nosotros estamos en situación difícil, si muchas veces llegamos entre la espada y la pared, es porque muchos de nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, y por lo tanto es mi responsabilidad salir de ese lugar. Cuando yo le echo la culpa a los demás, no puedo avanzar, porque no asumo responsabilidad. Y si nosotros estamos entre la espada y la pared, lo que necesitamos es asumir nuestra responsabilidad. Es decir, si estamos en esa condición, es porque yo tengo la culpa, porque yo no aporto lo que tengo que aportar, porque yo no estoy dando lo que tengo que dar, sea en la iglesia, sea en la casa o en cualquier situación. Si en la casa está viviendo también entre la espada y la pared, es probablemente porque usted no está cumpliendo con las obligaciones que tiene que cumplir. Y estar entre la espada y la pared no solamente es en lo económico. A veces estamos entre la espada y la pared en el amor, en nuestra relación con la esposa, con el esposo. Estamos entre la espada y la pared, ya no sabemos qué hacer. Nos tiramos a hablar, nos ahogamos, nos enfrentamos a los problemas, nos matan. No sabemos qué hacer ya en el hogar. La esposa y el esposo no saben para dónde coger. Está entre la espada y la pared. Pero ¿por qué llegó a esa instancia? ¿Por qué llegó a ese punto inclusive ya de quererse separar? Porque alguno de los dos no está cumpliendo con su responsabilidad, o porque los dos no están cumpliendo con su responsabilidad, con lo que tienen que hacer. Por lo tanto, yo no puedo buscar culpables. No es el hermano que lo diezma, no es el hermano que se olvida de patrocinar la obra. Es que nosotros, cada uno de nosotros, no estamos cumpliendo con lo que nos toca, con nuestro compromiso también, con la obra del Señor. Por lo tanto, no podemos buscar simplemente culpables. Quinto, confiar en Dios. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Amén. Amén. Porque vas a ver el milagro que va a hacer hoy Dios, porque esos egipcios que los has visto hasta hoy, nunca más los vas a volver a ver si yo tomo la decisión, si yo no echo la culpa a los demás,
Si yo tomo la decisión de cumplir con lo que a mí me toca, entonces nunca vas a ver esos egipcios. ¿Cuál es ese egipcio? ¿Cuál es esa espada en tu casa? Están a punto de separarse, hay problemas económicos, hay problemas con los hijos, hay problemas con los padres. Cada uno de nosotros puede tener una espada diferente, un egipcio diferente. ¿Cuál es ese egipcio? Pero él dice, debemos confiar en Dios. Tener la confianza en Dios es saber que Dios es que pelea por nosotros, que el mundo se enfrenta con sus fuerzas, pero nosotros lo hacemos ¿con quién? Con la fuerza de nuestro Dios. Ahí en el Salmo 20, y después volvemos donde estamos, Salmos 20, versículos 7 y 8. Salmos 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. Amén. Ellos confían en sus fuerzas, en sus carros, en sus caballos, por eso ellos flaquean y caen, mas nosotros confiamos en Jehová y así estemos abajo, nos levantamos. Amén. Amén. Nos levantamos. Si yo confío en Dios, debo confiar en Dios. El enemigo nos da con todo su arsenal. El enemigo nos ataca con todo lo que tiene, pero nosotros confiamos en Jehová de los cielos, en el que provee, en el que va a bendecir tu hogar para que podamos bendecir la iglesia, el que va a bendecir tu familia para que podamos bendecir la iglesia, porque no es en nuestras fuerzas, no es con nuestro trabajo, es lo que Dios va a hacer con nuestro trabajo. No es con tu salario, con el mío, es lo que Dios va a hacer con nuestro salario. Porque nosotros no somos los que peleamos, el que pelea se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea, Él es el que se enfrenta por nosotros, pero debemos confiar. Dios permite que estemos entre la espada y la pared para que confiemos en Él, para que no confiemos en nuestras fuerzas, para que creamos que es Él quien da la provisión y la espada es lo económico. Cada uno de nosotros tiene una espada diferente que nos ha acorralado y que muchas veces no sabemos para dónde ir. Algunos la enfermedad, algunos los problemas en el hogar, otros el factor económico. Cada uno de nosotros podrá tener un egipcio diferente. Lo que nosotros estamos seguros es que mientras el egipcio viene con todo su arsenal, con toda su caballería, con todos sus hombres, nosotros confiamos en el Rey de Reyes, en el Señor que todo lo puede, y por lo tanto Él dice, si hasta hoy has visto esos egipcios, de hoy en adelante, si confías en mí, haces tu trabajo y cumples con tu responsabilidad, nunca más volverás a ver a esos egipcios. ¿Quién le dice amén? Amén. Nunca más volveremos a ver esos egipcios, cualquiera que sea, si nosotros confiamos firmemente en Dios. Sexto, tranquilizarse. Si Dios pelea por nosotros, eso nos debe dar tranquilidad. Si tú y yo decimos que confiamos en Dios, entonces ¿por qué nos desesperamos? Debemos confiar en nuestro Dios. Ahí en el versículo 14 que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué dice? Tranquilos. Es Jehová el que va a pelear por nosotros, por lo tanto nosotros estamos tranquilos. Si tú y yo confiamos en Jehová, entonces debemos estar tranquilos. Simplemente nosotros contamos el problema para que nos pellizquemos y salgamos adelante, pero el que pelea se llama Jehová de los ejércitos. Y si yo estoy convencido de ello, debo estar tranquilo. Si usted y yo decimos que somos cristianos, que confiamos en Jesucristo, entonces debemos estar tranquilos. Porque hoy, dice Él, sucederá un milagro. ¿Por qué hoy sucederá un milagro? Porque hoy cambiará nuestra manera de pensar. Porque hoy termina esa escasez no en el bolsillo, sino en nuestra mente. Porque tenemos para bendecir, somos bendecidos. El problema es que nos estamos olvidando de eso. El problema es que nos estamos haciendo a un lado mientras el barco se hunde. Y nosotros no podemos hacer a un lado cuando nuestra barca se hunde. Nosotros tenemos que ayudarla a sacar adelante. Nosotros no somos espectadores, nosotros no nos podemos
parar a un lado del mar a ver cómo el barco se hunde. Nosotros somos los que nos tiramos al agua a sacar la barca, porque es nuestra, porque es lo que Dios nos ha dado. Y ese hogar, esa familia, ese trabajo es tu barca y no puede hacerte un lado para que se hunda. Es necesario luchar por sacarla adelante. Y eso va a ser posible si nosotros confiamos, si nosotros estamos tranquilos. Y séptimo punto de esta parte, y algo importante en nosotros: actuar. No solamente clamar. Es necesario clamar. Todos los días debemos hacerlo. Pero justo al clamar también tenemos que actuar. Porque si no actuamos no sirve de nada. En el versículo 15, ¿qué les dice? Leámoslos todos eso. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas solo a mí? Dile al pueblo que marche, que actúe, que se mueva. O de lo contrario, esto se acaba. ¿Qué te la pasas clamando? Dile al pueblo que es el que tiene que actuar. Moisés echó toda esa carga. ¿Y Moisés cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? Clamando. Y llega Dios y le dice a Moisés: ¿y qué haces clamando? Dile al pueblo que es el que tiene que actuar. El pueblo es el que tiene que responder. El pueblo es el que se está bendiciendo. El pueblo es el que va a recibir bendición. Dile al pueblo. Dile al pueblo. Porque Moisés simplemente estaba haciendo ¿qué? Clamando. Y por eso dice: ¿qué haces clamándome a mí? Dile al pueblo. Dile al pueblo que actúe. Dile al pueblo que se levante. Porque mientras el pueblo no se quiera levantar, de nada sirve. Mientras el pueblo no quiera actuar, de nada sirve. Es bueno que oremos y tenemos que hacerlo todos los días, pero la oración tiene que ir acompañada del actuar. Tengo que actuar. Tengo que decir: bueno, ¿qué hacemos? Algo vamos a hacer. Si es la iglesia la que está pasando problemas económicos, algo vamos a hacer. Entonces tengo que dar una ofrenda especial, tengo que dar algo más de lo que estoy acostumbrado a dar, porque se trata de un momento de emergencia, porque hay que salir de esa crisis. Si yo estoy acostumbrado siempre a dar lo mínimo, pues ahora no voy a hacer eso, ahora voy a hacer algo. Y por eso a Moisés, ¿qué le dice? Deja de clamar, dile al pueblo que se levante, que marchen. Porque el pueblo no estaba marchando. No era culpa de Moisés, no era culpa de los demás, era culpa de ¿quién? Del pueblo. Por eso dice: dile al pueblo que marche. Mientras el pueblo no marche, no va a pasar nada. Si tu hogar está en problemas, qué bueno que como padre, como madre empieces a clamar. Pero también esta mañana te dice: dile a tu pueblo, que tu familia, que marche. Que marche. Que los hijos hagan lo que tienen que hacer, los padres hagan lo que tienen que hacer, que la esposa, el esposo hagan lo que tienen que hacer. Si ese hogar está a punto de destruirse, Él te está diciendo esta mañana: ¿y qué estás clamando? Dile a tu pueblo que actúe, dile a tus hijos que actúen, dile a tu familia que actúe, y solamente de esa forma vamos a salir adelante. En este caso, el que estaba entre la espada y la pared, ¿quién era? El pueblo de Dios. Y Moisés estaba clamando desesperado, y entonces Moisés se le acerca, y Jehová se le acerca y le dice: ¿qué haces ahí clamando? Dile al pueblo que actúe, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que haga algo. No la podemos pasar la vida clamando nomás. Si es la iglesia la que está teniendo problemas económicos, entonces ¿qué es lo que me está diciendo Dios a mí? Dile al pueblo que marche, dile al pueblo que se pellizque, dile al pueblo que piense también en eso. Porque esto es nuestra casa, esto es lo nuestro. Entonces dile al pueblo que actúe, que haga algo. Porque de lo contrario, la crisis puede seguir. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿saben qué es lo más maravilloso? Es que Jehová entra en acción. Amén. Amén. Jehová entra en acción. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de movernos, cuando nosotros tomamos la decisión de cruzar ese mar, sucede algo maravilloso. Jehová de los ejércitos inmediatamente entra en acción. Él no nos deja ir desamparados. Lo único que Él quiere es que yo tome la decisión de pasar ese mar. Y si esta mañana usted y yo tomamos la decisión de pasar ese mar, ¿sabe quién va a entrar en acción?
Jehová de los ejércitos, Jesucristo Todopoderoso, es el que entra en acción. ¿Y cómo entra en acción? Jehová empieza a movilizarse. Empieza a movilizarse de tal manera que los egipcios y todo lo demás empiezan a quedarse atrás. ¿Y saben por qué lo hace? Porque Dios empieza a mover de tal forma que Él se pone adelante para guiarnos y atrás para protegernos. Ahí en el versículo 19 y 20, ¿qué dice? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y empieza la acción de Dios. Y entonces inmediatamente Él toma parte en lo que está sucediendo. Y se pone adelante para empezarnos a guiar. Y atrás para protegernos. Y como esa nube no permite que ellos se acerquen a nosotros, que los egipcios se acerquen a nuestra vida. Y Jehová de los ejércitos actúa cuando yo tomo la decisión también de actuar. Pero ¿cómo hacemos, pastor, para tomar la decisión de actuar? Y entonces Dios también actúa. Y Él se pone tras suyo y delante suyo para empezarle a guiar, para bendecir sus finanzas. Señor, yo tomo la decisión de que esta iglesia no se puede acabar por falta de dinero. Y entonces Jehová actúa y se mete tras tuyo y delante tuyo y empieza a guiar. Y entonces nuestras finanzas son benditas. Y entonces Dios empieza a dar la provisión a quien no la tiene. Empieza a actuar. Cuando Jehová de los ejércitos entra en acción, cuando yo tomo la decisión de pasar el semana, cuando yo tomo la decisión de actuar, entonces Jehová de los ejércitos también actúa. Cuando yo digo, Señor, tú sabes lo que yo gano, tal vez no me alcanza, pero hoy voy a hacer un esfuerzo sobrenatural, hoy voy a hacer un esfuerzo que tal vez nunca lo he hecho, y Dios empieza a actuar. Y en nuestras casas ya no habrá escasez, y por lo tanto tampoco en la congregación, tampoco en la iglesia. Amén. Amén. Pero cuando tomo la decisión de actuar, el mar se abre, los problemas se hacen a un lado y nosotros podemos pasar. En el versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recios vientos orientales toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Amén. Y cuando ellos toman la decisión de actuar, sucede algo maravilloso. Jehová de los ejércitos entra en acción. Él está adelante para guiar, atrás para proteger, y el mar se abre. Los problemas se abren. Los problemas se hacen a un lado para que nosotros podamos pasar. Pero cuando tomo la decisión, cuando yo no tomo la decisión de actuar, entonces el mar no se abre. Cuando yo no tomo la decisión de actuar, Jehová no está atrás ni delante para guiarnos ni para protegernos. Él entra en acción en el momento en que nosotros decidimos también actuar. En el momento en que nosotros decimos vamos a pasar ese mar. Sin Jehová de los ejércitos, hasta ahí era un suicidio. ¿Cómo meterse a ese mar? Ellos lo lograron porque Jehová de los ejércitos, cuando ellos tomaron la decisión de hacerlo, el mar se abrió. Cuando ellos aceptaron, cuando Moisés estaba clamando y él le dije, ¿qué haces ahí clamando? Dile al pueblo que se mueva, que pase ese mar, que se meta ahí. Y entonces el mar se abre. De lo contrario, el mar sería como un muro. Y sucede algo tan maravilloso que los muros son de lado y lado para ellos poder pasar. Los problemas tienen que ser a un lado cuando un hijo de Dios toma la decisión de actuar. Amén. 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 Si tú y yo tomamos la decisión de actuar, los problemas se tienen que llegar hacia un lado. Los problemas se tienen que abrir para que nosotros podamos pasar. Porque el que actúa es Jehová de los ejércitos. Y ahí es cuando él dice, no tengan miedo. No tengan miedo.
porque yo voy a abrir el mar. Y tercero, de cómo actúa Dios. ¿Sabes algo? Satanás no puede pasar por el mar. Cuando Dios abre el mar para nosotros, Satanás se queda a un lado. Cuando yo tomo la decisión de pasar el mar, lo que estoy es dejando mi futuro en las manos de Jesús. Cuando yo tomo la decisión de pasar el mar, lo que estoy es renunciando a mi futuro para entregárselo a Jesucristo. Y Él es el que cuida, guarda de nuestro futuro. Versículos 27 y 28. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía. El mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos nada, ni uno. Cuando ellos tomaron la decisión, el mar se abrió. ¿Y saben cuál es la mejor noticia? Satanás no puede pasar ese mar. Cuando nosotros tomamos la decisión de pasar el mar, Satanás se queda afuera, Satanás se hunde, Satanás no puede pasar al otro lado. El mar se abre cuando yo tomo la decisión, y solo nosotros podemos pasar. Los egipcios se quedan sepultados. Ellos no pasan. Pero necesitamos tomar acción, necesitamos tomar una decisión. Esos egipcios se quedan en el fondo del mar. Satanás se queda en el fondo del mar. Él no puede pasar. Si tú y yo queremos salir de entre la espada y la pared, tenemos que tomar la decisión de pasar el mar. Si tú quieres ya no volver a ver a los egipcios, tienes que tomar la decisión de pasar el mar. Y no volverás a ver a esos egipcios, pero si ellos tomaban la decisión de pasar el mar. Pero a veces nosotros le tenemos miedo al mar, ese mar de problemas, ese mar de dificultades. No, ese mar estaba pasado, estaba tomar la decisión. Y que nosotros les digamos, Señor, si ese mar para nosotros, eso es la parte económica, es la parte financiera, Señor, yo voy a romper ese mar, yo voy a pasar ese mar, yo voy a levantar mi mano, yo voy a decir, Señor, con esto yo rompo ese mar. Y sabes que es lo importante, que tus egipcios no van a poder pasar ese mar. Amén. Y ellos se van a quedar, y ellos van a quedar sepultados. Tú y yo tenemos muchos egipcios, y hasta hoy los seguimos viendo. ¿Y sabes por qué en tu vida todavía los egipcios siguen ahí presentes? Porque hay un mar que tú no has decidido pasar. Hay una iglesia a la cual hay que bendecir, pero yo siempre me he creído pobre, yo siempre he creído que no tengo plata, yo siempre he creído que cómo voy a ayudar si no tengo. Y por eso no hemos pasado el mar, y los egipcios siguen a nuestro lado. Pero el día en que yo rompa ese mar, y el día en que yo diga, Señor, con lo que tengo en mi mano, es que eso se va a abrir. Con lo que tenía Moisés en su mano, su vara, pues que ese mar se abrió. Con lo que tenemos en nuestras manos se van a abrir ese mar. Y cuando se abra ese mar, el egipcio quedará sepultado y nunca lo veremos ver. Dios permite que estemos entre la espada y la pared para mostrar lo grande que es Él. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Amén. Y cuando vieron tal hazaña, ellos creyeron en Jehová y en el líder que los llevaba a ellos. Solamente cuando vieron que el mar se abrió, Dios permitió que ellos estuvieran acorralados para mostrarles quién era Él. Y Dios ha permitido que nosotros estemos entre la espada y la pared para mostrarnos quién es Él. Y este día, si tú y yo tomamos la decisión de pasar ese mar, si nosotros tomamos la decisión de actuar, vamos a ver esa hazaña tan grande que Dios va a hacer. Y si tu egipcio era el problema porque no había dinero en tu casa, nunca más vas a ver ese egipcio. Si hoy tomas la decisión de actuar, ese egipcio llamado pobreza en nuestra vida, nunca más lo volveremos a ver con vida. Amén. Amén. Jehová y se encargará de ello.
Si sientes que estás entre la espada y la pared, si sientes que esos egipcios te están tomando, esos egipcios llamados problemas, enfermedad, ruina, no sé cuál sea el tuyo, no te desesperes, confía en Jehová. Él pronto acudirá a tu auxilio. Tus enemigos quedarán bajo el agua. Pero recuerda, Satanás no sale libre, no sale con vida de esa agua cuando tú tomas la decisión de pasar ese mar. Amén. Amén. Amén.